La mañana del 23 de octubre de 1869, Charles Burden, un granjero de Missouri, entró a la oficina del abogado George Best. El objetivo, interponer una demanda contra su vecino, Leonidas Hornsby. La razón, el crimen cometido contra su perro Old Drum. Best, quien era uno de los abogados más prestigiosos de la nación, observó con asombro al hombre. Nunca antes en la historia del derecho se había llevado a juicio a una persona por la muerte de un animal. Sin embargo, el abogado, al ver en los ojos de Burden el reflejo del dolor y la tristeza, decidió aceptar el caso. Sin saberlo, George Betts había tomado una decisión que cambiaría para siempre la percepción de la justicia sobre los animales. Y aquel caso, que a simple vista parecía una causa perdida e insignificante, se transformó en uno de los juicios más emblemáticos de la historia. Su alegato se convirtió en la base de la jurisprudencia animal en Estados Unidos, y su desenlace, en la llave que abriría las puertas a la lucha por sus derechos. La mañana del 19 de octubre de 1869, Charles Burden, un granjero de 45 años de edad, descendía por una ladera cercana a su granja cuando, al borde del arroyo, observó una silueta tendida. El cuerpo de su sabueso yacía inmóvil sobre la hierba, con el pelaje manchado de sangre y los ojos vidriosos y sin brillo. Old Drum, su fiel compañero, el perro que lo había acompañado durante años, estaba muerto. No había sido un accidente. La herida era de arma de fuego. Y Burden sabía exactamente quién lo había hecho. Su vecino y cuñado, Leonidas Hornsby, un hombre de carácter agrio y lengua afilada, que había prometido dispararle a cualquier perro que pisara su propiedad. Cuando Burden fue a enfrentarlo, Hornsby negó haber apretado el gatillo, pero confesó que su sobrino, Dick Ferguson, había matado a un perro para espantarlo. La insinuación y el desprecio con que se refería al hecho era tan insultante como el propio crimen. Old Drum no era un perro más. Era un compañero inseparable al que había criado desde cachorro. Un sabueso valiente, inteligente y leal. Burden sabía que no podía dejarlo así. Lo que para otros era una simple disputa rural, para él era una injusticia imperdonable. En ese momento tenía dos opciones: o tomarse la justicia por sus manos, o interponer una querella judicial contra Hornsby. Pero había un problema mayor. Para 1869, la ley no reconocía derechos a los animales. Las cortes trataban a los perros como se trataba a una pala o a una silla. Eran un objeto más, una propiedad sin valor sentimental. Los animales no gozaban de protección legal ante la justicia, lo que hacía improbable que algún abogado aceptara llevar una querella de esa índole ante un tribunal. Aún así, optó por la segunda y decidió arriesgarse. Se dirigió al tribunal de Warrensburg para reclamar justicia, pero la respuesta de las autoridades fue categórica. Los perros no son seres humanos, por lo que no tienen igualdad de derechos ante la ley. No era posible abrir una causa penal contra una persona por haber cometido un crimen contra un animal. En ese caso, lo único que se podía hacer era solicitar una indemnización por daños. El máximo que permitía la ley eran $150. Aquella era una cifra simbólica que ni siquiera alcanzaba para cubrir los honorarios de la defensa, pero para el granjero, aquella disputa no se trataba de dinero. Charles Burden sabía que existía un solo abogado en la ciudad que podía aceptar un caso como ese. George Graham Best era uno de los letrados más prestigiosos de toda la nación. Best había sido congresista por Missouri, congresista confederado durante la Guerra Civil y durante un tiempo había trabajado como legislador en la Casa Blanca. Era famoso por sus dotes como orador y sus habilidades retóricas, pero sobre todo, Best era conocido por su profundo sentido de justicia y por su empatía con las víctimas. Y aquella mañana, cuando Burden entró a su oficina, pudo ver en aquellos ojos tristes y en sus conmovedoras palabras a un hombre roto que había sufrido la pérdida de algo más que un simple animal. Había perdido un pedazo de sí mismo. La querella del granjero no era por dinero. No buscaba una indemnización material por el daño causado. Buscaba algo mucho más importante para él, pero sobre todo para Old Drum,
justicia. Demandaba a Leonidas Hornsby por daños y perjuicios, alegando la pérdida de un animal valioso. En ese momento nadie imaginaba que ese acto aparentemente sencillo se convertiría en una batalla legal que cambiaría el modo en que una sociedad entera entendía la relación entre los humanos y los animales. Al principio, el caso parecía una causa menor. Pero cuando Best escuchó el relato de Burden y entendió lo que Old Drum significaba para él, algo cambió en su interior. No se trataba solo de una disputa vecinal. Se trataba de defender la idea de que un vínculo entre hombre y animal podía ser tan sagrado como cualquier relación humana. Best preparó su estrategia en silencio. Mientras un abogado común discutiría de leyes, valores y precedentes, él pensaba en algo más profundo. Pensaba en cómo una criatura sin voz podía inspirar un discurso que perforara corazones y rompiera el hielo del escepticismo. Fue así que en silencio y en la oscuridad de la noche, comenzó a elaborar un alegato que, posteriormente, se convertiría en un documento académico para las futuras generaciones de abogado. La demanda fue presentada en el Tribunal del Condado de Johnson. Hornsby, con su habitual arrogancia, contrató abogados para ridiculizar el caso. ¿Un juicio por un perro?, decían. En una época donde los caballos valían más que cualquier otra criatura de cuatro patas, defender a un sabueso ante un jurado parecía una pérdida de tiempo. La sala del tribunal se llenó durante cada una de las secciones del juicio. En total, se celebraron 4 audiencias, cada una con más público, más tensión y más atención mediática. Algunos se burlaban de Burden, diciendo que estaba loco por llevar a Hornsby a los tribunales por un insignificante perro. Otros comenzaban a simpatizar con su dolor. Había algo honesto y visceral en esa pérdida, algo que hacía eco en todos. La defensa se basó en la negación. Sin pruebas claras de quién disparó exactamente, no tenían forma de demostrar la culpabilidad de su cliente. A Hornsby se le veía muy confiado. Estaba seguro que el caso sería desestimado. Pero las pruebas forenses, aunque rudimentarias para la época, eran claras. Old Drum murió por un disparo a quemarropa y fue arrastrado hasta el arroyo. Todo apuntaba al sobrino de Hornsby y, por extensión, a él mismo. El juicio se dilató durante meses. Al jurado le costaba llegar a una decisión concluyente. Las pruebas no eran lo necesariamente contundentes como para condenar a Hornsby, pero por su evidente participación en los hechos, tampoco lo podían exonerar. No fue hasta la última audiencia, cuando todo parecía agotado, que pasó algo que lo cambió todo. Best pidió hablar. Se puso de pie ante el jurado y se llevó sus manos a la espalda. Lo que ocurrió después no fue un alegato jurídico. Fue una pieza de oratoria emocional que transformó para siempre la historia de la jurisprudencia. Las palabras de George Graham Best no hablaron de leyes ni de pruebas. Hablaron de amor, de pérdida, de fidelidad. No mencionó el nombre de Old Drum ni una sola vez durante el discurso, pero todos sabían que hablaba de él. La sala estaba en silencio. George Graham Best, de pie sobre el estrado y sin mirar papeles, alzó la voz con una calma que heló a los presentes. El jurado, los abogados, el juez y los espectadores lo miraban con atención. Nadie imaginaba que, en pocos minutos, estarían escuchando el discurso más recordado en la historia judicial de Estados Unidos. Best no apeló al Código Civil, no citó precedentes, ni intentó convencer al jurado mediante las pruebas. Habló al corazón. Habló del perro como el espejo más limpio del alma humana. Su voz firme y emocional retumbó en el recinto, que se había convertido en la tribuna en la que se reivindicaría no solo a Old Drum, sino a todos los animales que hasta ese día habían pasado inadvertido para la justicia. Sus palabras fueron las siguientes: Caballeros del jurado, el mejor amigo que un hombre pueda tener en este mundo puede volverse en su contra y convertirse en su enemigo. Su propio hijo o hija, a quienes ha criado con amor, pueden demostrarle ingratitud. Aquel a quien confía su honor y su nombre puede convertirse en traidor. El dinero que un hombre tenga puede perderse.
La reputación de un hombre puede verse sacrificada en un momento de acción imprudente. Quienes tienden a arrodillarse para honrarnos cuando el éxito nos acompaña, pueden ser los primeros en arrojar la piedra de la malicia cuando el fracaso nos nubla la cabeza. El único amigo absolutamente desinteresado que el hombre puede tener en este mundo egoísta, el que nunca lo abandona, el que nunca se muestra desagradecido ni traicionero, es su perro. El perro de un hombre permanece a su lado en la prosperidad y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Dormirá en el frío suelo donde sopla el viento helado si tan solo está junto a su amo. Besará la mano que no tiene comida que ofrecerle. Lamerá las heridas del cuerpo y las heridas de la vida. Protege el sueño de su amo pobre como si fuera un príncipe. Cuando todos los demás amigos se van, él se queda. Cuando la riqueza se va y la reputación se hunde, él es tan constante en su amor como el sol en el cielo. Si por azares del destino, el amo se convierte en un paria, el perro no pide más privilegio que acompañarlo para protegerlo del peligro y luchar contra sus enemigos. Y cuando la última escena llega, cuando la muerte toma al amo en su abrazo frío y su cuerpo es llevado a la tierra, sin importar si todos los demás amigos siguen su camino, allí, junto a su tumba, se encontrará el noble animal, con la cabeza entre las patas, los ojos tristes, pero abiertos en alerta vigilancia, fiel y leal aún hasta en la muerte. No hubo un solo suspiro en el recinto. No hubo un solo corazón que no sintiera la verdad en esas palabras. Más de uno en el público se tuvo que llevar las manos al rostro para estrujarse las lágrimas. Aquello, más que un alegato, era una apología al amor incondicional de las mascotas por sus dueños. Un amor que lo da todo a cambio de nada. O quizás, a cambio de una sola cosa, compañía. El abogado de Hornsby hizo un último intento por recuperar la atención y la emoción del jurado, pero ya no había nada que hacer. La oratoria de Best había sido demoledora. Ningún argumento que diera la defensa iba a revertir la decisión del jurado. Hornsby y sus defensores lo sabían. En el rostro de los jueces y de la audiencia se podía leer el veredicto. La balanza de la justicia se había inclinado completamente para un lado, el de Charles Burden y su perro Old Drum. El juicio ya no era sobre un perro muerto. Era sobre la humanidad de los humanos y el reconocimiento de la lealtad pura que muchas veces despreciaban. El jurado deliberó poco. Unos minutos fueron suficiente para emitir un veredicto unánime. Charles Burden tenía razón. Hornsby debía pagar una indemnización de $550, una suma modesta para una pérdida tan irreparable, pero $400 más de lo que en ese momento establecía la ley. Era la primera vez que un tribunal reconocía públicamente la importancia emocional y moral de un animal en la vida de una persona. Los abogados de Hornsby apelaron a la Corte Suprema de Missouri con la esperanza de revertir el veredicto, pero esta ratificó la sentencia. Old Drum, asesinado injustamente, había ganado el caso. Burden logró lo impensado, no solo obtener justicia, sino hacer que todo un sistema mirara a los animales con otros ojos. Sin embargo, lo que nadie previó fue la repercusión de ese juicio en el tiempo. La prensa local comenzó a difundir el discurso, luego los periódicos estatales. Después, llegó a Washington, y finalmente, al país entero. El discurso de Best se convirtió en una pieza obligada de lectura en escuelas, universidades y facultades de derecho. A partir de este caso, lentamente comenzó a gestarse un cambio en la percepción social sobre los derechos de los animales. En las décadas siguientes, se empezaron a discutir leyes de protección animal en distintos estados. El caso de Old Drum fue citado en textos legales, ensayos filosóficos y debates políticos, no como un precedente técnico, sino como una prueba emocional de lo que significaba el vínculo entre un ser humano y un animal. El juicio fue una grieta en el muro del pensamiento tradicional. A través de esa grieta, comenzó a colarse una nueva luz. La idea de que los animales no eran simplemente cosas, sino seres con valor, capaces de sentir, de amar y de ser amados. Durante el siglo XX, el nombre de Old Drum fue retomado por activistas,
legisladores y defensores de los derechos animales. Su historia fue adaptada en obras de teatro, artículos académicos, documentales y discursos públicos. Fue también inspiración para campañas contra el maltrato animal y en favor de legislaciones más humanas. En 1958, 88 años después del juicio, la ciudad de Warrensburg, Missouri, decidió inmortalizar al sabueso. Frente al Palacio de Justicia del Condado de Johnson, se levantó una estatua de bronce en su honor. En ella, un perro erguido y atento cuida en silencio el lugar. En la base, grabadas con solemnidad, se puede leer el alegato de George Graham Best, que hoy es conocido como Tributo al Perro. El monumento se convirtió en punto de peregrinación, no solo para amantes de los animales, sino para abogados, historiadores y estudiantes de derechos civiles. La estatua es un recordatorio de que, incluso los gestos más pequeños, pueden transformarse en símbolos universales. Anterior a esto, en 1947, un monumento a unos escasos metros del lugar donde había sido encontrado Old Drum sin vida, se erigió en su honor. Esos monumentos no son solo un homenaje, son un recordatorio de que el amor, incluso cuando viene de un ser sin voz, tiene derecho a ser defendido. Old Drum fue enterrado junto a un arroyo, donde solía correr libre. Pero su historia cruzó campos, juzgados y generaciones. Con su muerte, logró lo que millones de seres vivos no habían conseguido: que la humanidad abriera los ojos. En el siglo XXI, las leyes de protección animal se han multiplicado. Hay estatutos que castigan el abuso, regulaciones que promueven la adopción responsable y hasta iniciativas legales que reconocen a los animales como sujetos de derecho en algunos países. Aunque el nombre de Old Drum no aparece en ninguna de las cláusulas, está impreso en el espíritu de cada legislación. Su historia fue el primer gran relato público en el que se exigió, no solo compasión, sino justicia. Y la justicia respondió. George Graham Best siguió su carrera política y unos años después se convirtió en senador de los Estados Unidos. Sin embargo, en sus memorias nunca mencionó sus logros como legislador. Lo que más recordaba, y de lo que más se enorgullecía, era de haber sido la voz de Old Drum en aquel tribunal rural de Missouri. Por su parte, Charles Burden vivió el resto de su vida en la misma granja. Nunca volvió a tener otro perro. Decía que ninguno podría igualar la fidelidad de Old Drum. Murió décadas después. Los restos de Charles Burden y de George Graham Best descansan en el cementerio Hornsby en Kingsville, Missouri, separados por solo unos escasos metros, aunque unidos en una misma historia.